la última ponencia. En este caso tendremos el placer de escuchar a Darío Virayet y a Javier Rodes. Darío es licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad de Zaragoza y actualmente combina su labor de geólogo con la de concejal del propio ayuntamiento. Por su parte, Javier Rodes es graduado en Comunicación Audiovisual, máster también en Gestión Cultural y en la actualidad coordina los museos de Mequinenza y es también director del Mequinenza International Film Festival. Nos hablarán, en el caso particular de Mequinenza, una población que en los años 70, con la construcción del embalse de la presa de Ribarroja, quedó sumergido, y cómo desde entonces pues, han puesto en marcha iniciativas y políticas de recuperación del casco antiguo, urbano, y también de todo el patrimonio arqueológico que ha quedado sumergido por las aguas, con el objetivo final pues, de reconvertir esta zona en un foco turístico y cultural que sea atractivo. Muchas gracias a los dos. Podéis empezar cuando queráis. Gracias. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación a participar en este seminario. Y bueno, simplemente yo como concejal del Ayuntamiento de Mequinenza, lo que querría sería, bueno, pues un poquito presentar lo que es Mequinenza, lo que supuso la creación de los embalses en la década de los 70, inicios de los años 70, con un cambio no solo de paisaje, sino un cambio de actividad industrial, de actividad económica para el municipio. Y bueno, aprovechando también que este año estamos con la celebración de lo que sería la construcción del nuevo pueblo de Mequinenza hace 50 años. Como veis aquí en esta fotografía que os presentamos y bajo el sugerente título de Cuando las aguas recuerdan, Mequinenza es un municipio que está situado al este de la Comunidad Autónoma de Aragón, en la provincia de Zaragoza, en la confluencia entre tres ríos, entre el principal río Ebro, el Segre y el Cinca, la confluencia fluvial más grande de la península ibérica. Como bien han comentado en la introducción, la construcción de dos grandes embalses en el río Ebro en la década de los 70, finales de los 60 e inicios de los 70, que es la construcción del embalse de Mequinenza y el embalse de Ribarroja, supuso que gran parte del patrimonio arqueológico, del patrimonio industrial, quedará inundado, quedará bajo las aguas de estos dos grandes embalses. La situación estratégica de Mequinenza en este corredor fluvial tan importante ha propiciado desde épocas prehistóricas que hubiera asentamientos ya en lo que son todos los alrededores de Mequinenza. Como he dicho, mucha parte de esos yacimientos prehistóricos han quedado bajo las aguas, como veremos en los ejemplos que presentará después Javier. Y aparte, la industria minera del carbón, del lignito, en la cuenca lignitífera de Mequinenza, que se explotó desde inicios del 1900 hasta prácticamente las últimas explotaciones mineras que se cerraron en el 2015-2016, también gran parte de esas infraestructuras mineras también han quedado inundadas. Es por esto que Mequinenza en los años 70 tuvo un cambio muy importante, como me he dicho, no solo paisajísticamente, que lo veremos en las fotografías que tenemos en la presentación, sino que tuvo que cambiar también lo que es su manera de vivir, en su cambio de negocios, ¿no? Digamos un poquito. Sí que es verdad que ahora el río nos está aportando un turismo importante, un turismo fluvial importante, no solo de pesca, sino un turismo familiar que se acerca hasta nuestro municipio pues, para disfrutar de estos paisajes. No solo el río inundó
parte de nuestro patrimonio arqueológico, patrimonio industrial, sino que también hemos perdido mucha parte de lo que digamos patrimonio inmaterial, mucha parte de ese cambio de tipo de trabajos, de la agricultura, ya no se desarrollan las huertas donde se desarrollaba el transporte fluvial, pues con esto también hemos perdido mucha parte de un patrimonio inmaterial. Es por eso que desde el Ayuntamiento de Mequinenza, hace ya poco más de 10 años, desde siempre había tenido mucho interés por recuperar todo esto, ¿no? Todo este patrimonio, pero ya yo creo que un cambio importante es para poder empezar a poner en valor, para tener una puesta en valor un poco más firme sobre todo este patrimonio que habíamos perdido, apostó por la creación de lo que son los museos de Mequinenza. Creo que también este año o el año pasado estábamos con 10 años de los museos de Mequinenza, que son, a partir de esta figura, es donde se empiezan a dinamizar todo lo que es la investigación, la puesta en valor de todas ya las excavaciones arqueológicas que se estaban llevando a cabo. Entonces, simplemente yo como representante del Ayuntamiento quería hacer esta pequeña introducción de lo que supuso en su día la creación de los embalses, el cambio que sufrió Mequinenza en la década de los 70, y ahora Javier, como coordinador de los espacios museísticos de Mequinenza, ya entrará un poquito más en detalles de varios ejemplos de patrimonio arqueológico, de patrimonio industrial, que ha quedado inundados, y cómo se han ido recuperando y cómo estamos poniéndolos en valor para su divulgación y su conocimiento para todo el mundo, porque Mequinenza no solo es un enclave turístico actual para el turismo nacional, sino que tenemos mucho turista de Europa, incluso de fuera de Europa. Pues simplemente daremos paso a Javier para que ahora él nos ponga ya más en detalle de todo este patrimonio sumergido de Mequinenza. Bueno, buenos días a todos. Primero de todo, muchas gracias por la invitación. Mequinenza es, como comentaba Darío, un sitio pequeñito, apenas tenemos 2.300 habitantes, pero nosotros siempre terminamos diciendo que tenemos aquello de 3 ríos, 2 pueblos y un castillo. E intentaremos hacer un recorrido rápido por todo este patrimonio que veníamos comentando con varios ejemplos, y al final de todo hablaremos pues, de los 2 proyectos de recuperación de este patrimonio sumergido que se han puesto en marcha. Para empezar, pues bueno, si miráis cualquier mapa, Mequinenza llama la atención por ser un enclave de ríos. Ya veréis que desde la prehistoria ha habido asentamientos aquí, son múltiples, muy variados los yacimientos, el patrimonio que se puede encontrar aquí en Mequinenza, pero creo que el mapa ejemplifica muy bien ese cruce no de caminos sino de ríos, con el río Ebro desde la izquierda y desde la parte del norte pues el río Cinca y el río Segre, que se juntan un poquito más arriba de Mequinenza y juntos confluyen en este espacio que resulta muy singular y, como decía Darío, es una de las confluencias fluviales más grandes de la península y una de las más importantes de Europa. Haremos este recorrido creo que son 4 ejemplos de patrimonio que quedó sumergido, que creo que son un buen referente. Hablaremos primero de Vallmajor 11, luego pasaremos al Barranco de Julia, luego hablaremos de la curiosa Anafora y finalmente un patrimonio ya mucho más ligado al río, un patrimonio más inmaterial, más fluvial o más industrial, como queráis verlo, que es el Camino de Silga y la cuenca carbonífera de Mequinenza. Pero para hablar de todo este patrimonio tenemos que entender muy bien que Mequinenza en 1970 es la imagen que tenéis arriba, y justo 50 años después, el año pasado, es la imagen que tenéis abajo. Como veis, el cambio es notorio. Toda la población fue derribada y parcialmente anegada, porque Mequinenza se encontraba justo en medio de lo que eran 2 embalses.
el embalse de Mequinenza, que estaba un poco más arriba de la localidad, y la propia población lo que recibía era la cola de otro embalse, que era el embalse de Ribarroja. Con las dos imágenes se puede entender un poco más lo que iremos explicando. Empezamos por el yacimiento de Vallmayo 11, es un abrigo rocoso. Hay que decir que estos dos embalses son dos embalses muy grandes, cuentan con muchísimos hectómetros cúbicos de agua y prácticamente nunca bajan su nivel, siempre se encuentran en porcentajes muy, muy elevados. Como podéis ver en las dos imágenes superiores, en 2005 hubo una bajada repentina por diversos motivos técnicos y lo que en la izquierda parecía que era pues, un recodo del embalse donde había una estación de bombeo, un transformador eléctrico. Al bajar esos 10 metros lo que nos encontramos es con un abrigo rocoso de unos 50 metros de largo por unos 2 metros de alto, en el que se encuentran 3 espacios diferentes habitados datados entre el epipaleolítico y el neolítico. Y en la parte inferior podéis ver los resultados de una excavación de emergencia que se realizó coincidiendo con esas fechas puntuales en las que el embalse estaba tan bajo. Pasamos ahora, damos otro salto en la historia y nos vamos hasta la cola del embalse de Ribarroja, en este caso, y lo que nos encontramos aquí es lo que se denominó el yacimiento del Barranco de Julia. En el fondo de un barranco que desemboca en el río, lo que nos encontramos, o lo que se encontró en 1980, cuando también el nivel bajó repentinamente, empezaron a aparecer contrapesos y estructuras que hacían pensar que se trataba de una almazara romana. No quedaba muy claro si había sido de aceite o quizás de vino, pero sí que se evidenciaban claramente los restos romanos de lo que allí había habido. Podéis observar claramente como también en la fotografía se ve que el río directamente ocupa normalmente toda esa zona. En este caso no se hizo ninguna excavación de emergencia, sino que únicamente hubo tiempo para poder realizar diversas fotografías sobre el yacimiento. Ahora volvemos a dar otro salto en la historia, pasamos a hablar de la época musulmana, de la llegada a la península. Mequinenza es fruto de esa llegada, de la llegada de una tribu musulmana, que son los Micnas al-Zaitún. Ellos colocarán ese nombre a la población, de ahí saldrá el topónimo, pero una de las cosas que más había quedado arraigada en la población era la construcción de una noria muy grande en la zona del Ebro que permitía subir pues esa agua del Ebro y a través de unos canales bastante largos podía regar toda la ribera del río. A la izquierda podéis ver en funcionamiento y en la parte inferior a la derecha veréis una imagen que prácticamente no se ve, pero es una de las últimas que se conserva de esta noria árabe, en la cual ya vemos cómo el agua va empezando a subir. Esta noria quedó inundada con la construcción del embalse de Mequinenza y continúa descansando en el fondo del embalse. No hubo ningún proyecto para rescatarla, estamos hablando de los años 70, como decíamos anteriormente. Y damos otro salto en el tiempo y nos vamos hasta una forma muy peculiar del transporte, especialmente del carbón, en los últimos 150 años en Mequinenza, que era el camino de Sirga. Como podéis ver, estas embarcaciones, que son lo que se conoce como llauts, eran unas embarcaciones muy típicas del tramo bajo del Ebro, muy adaptadas al río, que poco a poco se especializaron en el transporte de carbón, como podéis ver en la imagen superior derecha. Este camino era muy peculiar porque el camino de bajada se hacía aprovechando la corriente de los ríos, pero en cambio el camino para remontar el río se hacía inicialmente, como en la imagen inferior podéis ver, hay 4 personas que están tirando de la embarcación desde la orilla. Eso es lo que se denomina el camino de Sirga, ese camino que se utilizaba estirando la sirga, la cuerda, para poder remontar las embarcaciones. Y en la imagen superior veis que sobre el carbón y sobre los 2 llauts aparecen las mulas. En 1920 hubo un cambio y se empezaron a cambiar los sirgadores, estas personas que estiraban desde la orilla, por la tracción animal, que resultaba, no era tan penoso el trabajo para los hombres, sino que se hacía ya por tracción animal.
Este camino de sirga iba muy asociado al descubrimiento o a la aparición en 1850 de lo que podríamos denominar un patrimonio industrial fluvial que está relacionado con la cuenca carbonífera de Mequinenza. En la imagen superior derecha podéis ver esos mineros trabajando en las capas de carbón, trabajando obviamente sin muchas medidas de seguridad, y paralelamente podéis ver cómo todo ese carbón, debido a la dificultad del transporte por carretera y a que no había ferrocarril en las cercanías, pues ese carbón se realizaba su transporte a través de los ríos. Las minas de Mequinenza tienen la peculiaridad de que están muy cercanas a los ríos, con lo cual el transporte desde el interior de las galerías horizontales hasta los propios embarcaderos que se encontraban a pie de río y que podían llenar directamente los llaüts, pues era una manera muy fácil y relativamente económica de transportar. Como decimos, con la construcción del embalse de Ribarroja y el embalse de Mequinenza, pues lo que nos encontramos es que todo este patrimonio inmaterial asociado al camino de sirga y asociado al río especialmente, y con el progresivo cierre e inundación de algunas de las minas, pues nos encontramos que también desaparece. Son 4 ejemplos que creo de diferentes épocas que ejemplifican muy bien ese vínculo con Mequinenza y esa pérdida que supuso para la población. Como comentábamos, volviendo a lo que decíamos antes, los 2 embalses marcan, digamos, el final de una manera de concebir el mundo, una manera de vivir de Mequinenza y de tener que repensar ese futuro. El pueblo viejo no existe, la minería se va cerrando y los ríos han cambiado su uso tradicional. No podemos utilizar ya la navegación tradicional. Aquí tenéis 2 imágenes de la presa de Mequinenza y de la presa de Ribarroja y habría que imaginarse que la población se encuentra justo en medio de las 2, con lo cual estaba atrapada, digamos, en una ratonera que no dejaba salir ese patrimonio. Aquí tenéis algunas imágenes de la antigua población, de su derribo. Primero se derribó y finalmente una parte de ella quedó inundada. Os podéis imaginar el trauma que supuso para muchos mequinenzanos una población de cerca de 6.000 habitantes que es completamente arrasada. Y en la imagen inferior derecha podéis ver en primer plano el pueblo viejo y detrás de lo que es el castillo y la Sierra del Castillo se aprecia lo que empieza a ser la silueta de una nueva población. Es la nueva población que los habitantes de Mequinenza, tras mucho sufrimiento y muchas protestas, lograron conseguir. En este momento la fotografía aérea nos muestra todavía el embalse cuando no había subido y apenas se habían empezado a derribar las primeras casas. Aquí tenéis una cita muy bonita de un escritor nacido en Mequinenza, que es Jesús Moncada, que narra ese cambio y todo lo que se perdió con ese cambio. Que dice que el viejo Nelson se detuvo y contempló a su derecha la población nueva a la que debía trasladarse al día siguiente. Habían conseguido un lugar donde sus descendientes perpetuarían el nombre de la villa, pero descubría que él jamás podría sentir como propia aquella geometría blanca. Navegante sin barco, exiliado sin esperanza de retorno, ya pertenecía a la noche inacabable por la que su padre y tantas otras sombras entrañables navegaban silenciosamente hacia el olvido. Y es curioso porque el patrimonio de Mequinenza, que estaba debajo del embalse, le empezó a pasar lo mismo. Navegaba silenciosamente hacia ese olvido. Y a partir de aquí, hace 10 años, empiezan 2 proyectos para recuperar la memoria colectiva de Mequinenza. Mequinenza había perdido su historia, había perdido su vinculación con los ríos y de repente surgen estos proyectos que se ponen en marcha. Empezaremos inicialmente por la recuperación del trazado de las calles del pueblo viejo de Mequinenza y posteriormente hablaremos de los museos. Aquí tenéis diversas imágenes de hace 10 años de las diferentes fases. Durante mucho tiempo el pueblo viejo de Mequinenza era un montón de runa directamente que se había acumulado con el paso del tiempo y un montón de vegetación que había crecido encima. Podías pasar por la carretera que había al lado y perfectamente no te dabas cuenta de que allí había habido una población entera de más de 6.000 personas. Y lo curioso fue que al empezar a desenterrar estos escombros,
pues empezaron a salir los restos que habían quedado de aquellas demoliciones, como podían ser pues, las entradas de las casas, los pórticos, incluso alguna puerta o incluso los empedrados tradicionales que habían en algunas calles, como la que veis en el centro, que era la que se conocía popularmente como la calle de las Piedras. En la parte inferior tenéis una vista desde el castillo que se puede ver la magnitud de las calles, de la población, más otra parte de la población que no podemos ver a día de hoy porque está debajo de las aguas. Se conserva todavía en este momento debajo de las aguas. Para que os hagáis una idea, pues bueno, hubo espacios que tuvieron más suerte. En la parte de la izquierda podéis ver lo que era la antigua iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, de la cual todavía se pueden ver los cimientos, los pilares, aunque el problema que tiene este espacio es que si bien está por encima de la superficie, la cercanía con el río lo que hace es filtrar el agua y el agua completamente inunda lo que es la parte inferior de la estructura. Y otras partes de la población no tuvieron tanta suerte. A la derecha podéis ver lo que era el antiguo muro por donde circulaba la carretera de Mequinenza y un espacio que la gente aprovechaba y que tenía la gente de Mequinenza con mucha estima, que era lo que se denominaba el muro. El muro era el espacio donde la gente iba a pasear cuando caía la tarde. El muro no tuvo tanta suerte. Aunque podemos ver la parte más alta del muro, vemos como el muro se adentra hacia las profundidades del embalse. Desde los museos de Mequinenza y a partir de todo esto pues se pusieron en marcha diferentes proyectos. En la parte superior pues podéis ver que hay diferentes, lo que serían diferentes espacios donde puedes encontrar y leer la historia del pueblo viejo. Se ha puesto en marcha una ruta literaria de Jesús Moncada que recoge ese patrimonio literario y lo devuelve un poco a aquellos espacios donde el autor lo situó en Mequinenza. Y abajo un proyecto que nos hizo especial ilusión, que emprendimos hace 2 años, que era el proyecto de la memoria de las calles, que consistía en volver a juntar a aquellos vecinos que lo habían sido en el pueblo viejo y a través de ellos generar documentación, generar, digamos, materiales para poder investigar y dejar un documento escrito, dejar un testimonio de todos aquellos vecinos que habían compartido calle. A la derecha veis las diferentes fotos de grupo que fuimos haciendo. Otro proyecto, que este es más hijo de la pandemia que otra cosa, es el proyecto de Imágenes para la Memoria. Es un mapa virtual que podéis consultar en la web de los museos, sobre el cual se han geolocalizado más de 350 fotos del pueblo viejo y del importante patrimonio que desapareció, que las hemos vuelto a colocar en el sitio donde habían sido tomadas y que permiten comprobar ese pasado y ese presente de Mequinenza de una forma rápida y de una manera muy interactiva. Ese mapa se irá ampliando. De momento llevamos más de 350 fotografías, pero continuamos recibiendo donaciones que se van incorporando poco a poco al proyecto. Y a continuación vamos a hablar de lo que es el proyecto de los museos de Mequinenza, que, como decía bien Darío, el año pasado celebramos los 10 años de su puesta en marcha, que lo que intentan básicamente es divulgar, investigar y conservar de alguna manera. Pensad que somos una población muy pequeñita, con unos recursos muy limitados, pero se hizo una apuesta muy clara y muy firme por recuperar ese pasado que de algún modo nos habían arrebatado, especialmente para que las generaciones futuras de Mequinenza también pudieran conocer y valorar ese patrimonio. Básicamente coincidieron 3 puntos que hemos resumido aquí. Hace 10 años estaba ya a punto el cierre de la última mina en activo en la cuenca carbonífera de Mequinenza, estaba ya prácticamente cerrando. Se buscaba también algo que fuera un motor para recuperar ese pasado que habíamos perdido, ese patrimonio olvidado
que las aguas nos recordaban cada día. Y por otro lado se intentó crear un polo cultural y turístico para reforzar lo que Darío explicaba anteriormente. Muchos turistas conocen a Mequinenza bien por el turismo deportivo, por el turismo de pesca, pero se buscaba también atraer otro tipo de públicos en los cuales podían estar interesados también en conocer la historia del lugar y de esta manera crear un polo cultural y turístico que dinamizara la zona. Para ello se realizaron 3 espacios que podéis ver aquí. Cada uno está enfocado hacia diferentes tipos de patrimonio y busca cosas diferentes. En la parte superior podéis ver el Museo de la Mina. Es una galería real minera excavada de más de 1 kilómetro de recorrido interior, en el que a la gente, pues bueno, les damos un casco y los adentramos en la mina como si fueran mineros de verdad. Pueden experimentar directamente con la importancia que tuvo la cuenca carbonífera de Mequinenza durante más de 150 años, además de conocer, pues bueno, lo que era el camino de Sirga y su importancia para la población y para el transporte de los lignitos, para el transporte del carbón. A la derecha podéis ver el Museo de la Historia, que está situado en el edificio que podíamos ver anteriormente. Es el edificio que tenéis aquí, que era el antiguo Grupo Escolar María Quintana, uno de los pocos edificios que se salvó del derribo de la población, fue uno de los últimos en construirse. Aquí lo podéis ver durante su inauguración. Era un grupo escolar bastante avanzado a su época y representaba un poco ese espíritu de permanencia frente al tiempo que habían mostrado los mequinenzanos y esta voluntad de salir adelante, con lo cual se consideró que era el espacio ideal para colocar aquí el Museo de la Historia. Y por último, tenemos el Museo del Pasado Prehistórico, que es un espacio al aire libre, un espacio más pensado para la realización de talleres y para la interacción, en el que se puede conocer todos esos yacimientos que habían quedado sumergidos, que habían estado o que están repartidos por lo largo y ancho del término municipal de Mequinenza, se han concentrado en un mismo espacio para que la gente pueda visitarlos y pueda conocerlos de una manera muy didáctica y muy entendedora. Por último, comentar también que los museos de Mequinenza pues, gestionamos lo que son las visitas al Castillo de Mequinenza, que en la actualidad es propiedad privada de la Fundación Endesa, pero bueno, puede ser visitado los martes y gestionamos las visitas. Y por otro lado, el proyecto que se puso en marcha de la Ruta Literaria de Jesús Moncada, de recoger ese patrimonio muy ligado a la población, muy ligado a la historia, muy ligado a los ríos, y realizar a través de la ruta literaria pues, que la gente pueda conocer de otra manera nuestra historia. Hablar de lo que decíamos, los museos de Mequinenza son el esfuerzo de esa voluntad por renacer, por conservar y por conocer la historia de un lugar que, aunque es una encrucijada a veces un poco recóndita, pues que todo el mundo pueda conocer el porqué de las circunstancias de Mequinenza. Y lo que decíamos, aunque somos un espacio muy pequeñito y que a veces somos un puntito en el mapa, somos una población muy pequeñita, nosotros intentamos trabajar nuestro patrimonio en diferentes vertientes. Desde el año pasado formamos parte de la Global Network of Water Museums de la UNESCO, la Red Mundial de Museos del Agua, auspiciada por la UNESCO. Formamos parte también de la Red Ibérica de Espacios Geológicos a través de nuestro Museo de la Mina y la Cuenca Carbonífera de Mequinenza y recogemos ese legado patrimonial de la literatura de Jesús Moncada a través de la asociación Espais Escrits, Espacios Escritos, que acoge diferentes lugares con un autor patrimonial de cada espacio. Y deciros que, bueno, que aunque no vemos lo que hay debajo de esas aguas, poco a poco vamos investigando, vamos conociendo más y vamos divulgando ese patrimonio que tenemos en Mequinenza.
y agradeceros la atención prestada. Nuevamente, muchas gracias por dejarnos participar en este seminario internacional y gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por esta presentación tan didáctica de este municipio de Aragón, ¿no? Situado en una encrucijada, en un sitio desde luego estratégico, con un patrimonio tan amplio y con estas políticas de puesta en valor que estáis haciendo, que cualquiera diría que tenéis pocos recursos y que sois un pueblo pequeño. Es increíble toda la cantidad de propuestas que habéis hecho. Enhorabuena, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.